A lo largo de la historia del cine, uno de los elementos más utilizados para el desarrollo de la historia es el uso de la narrativa. Pero para empezar, la narrativa se define como la manera de contar la historia, es representar algo que sucedió o imaginarse lo que sucede. Para el año 2000, el director Christopher Nolan deslumbraría al mundo por su gran trabajo en el aspecto narrativo en su primer gran éxito, Memento. El filme escrito por Christopher Nolan e inspirado en el cuento Memento Mori de su hermano Jonathan Nolan, relata la búsqueda de venganza de un hombre llamado Leonard por la muerte de su esposa. Su principal obstáculo es su pérdida de memoria a corto plazo, lo cual lo impide seguir al 100% el hilo de lo que le pasa. Se vale de la compañía y apoyo de Teddy, un sonriente hombre con gran paciencia para brindarle soporte en seguir el caso del asesino de su esposa, y Natalie, una mujer que lo ayuda con material y datos sobre la identidad del asesino. Con todos estos elementos, Nolan se valió de las principales características de su personaje para narrar la historia, una especie de amnesia para el espectador, pues te va presentando la principal línea temporal con la persecución de John G., el asesino, desde el final hacia el comienzo, y una segunda línea temporal donde te repite una y otra vez una de las pocas cosas que Leonard recuerda de su vida antes del asalto a su casa, la vida de Sammy Yankees. She came to see me at my office. I thought she was just trying to catch me off guard, so I didn't tell her what I really thought, but I never said that he was faking, just that his condition was mental, not physical. I found out later that she went home and gave Sammy his final exam. Sammy, it's time for my shot. Esta segunda línea temporal es utilizada por el director y escritor como propia pista para el espectador sobre el giro de tuerca que acontecerá al desenlace de la historia. Y es la escena donde Leonard cuenta lo que pasó con Sammy y su esposa, la que nos brinda el mejor ejemplo del trabajo empleado por Nolan. Sin importar la condición de Leonard, él aún puede reescribir el mundo como quiera verlo. La historia de Sammy Yankees parece ser el último recuerdo nítido que Leonard conserva. Lo tiene tatuado figurativa y literalmente, y lo repite una y otra vez a la persona del otro lado de la llamada, quien en este momento es aún desconocido para el espectador. Sammy Yankees fue uno de los casos que Leonard veía en su anterior trabajo como inspector para la aseguradora. Después de un accidente de tráfico, Sammy es diagnosticado con pérdida de memoria a corto plazo, sin recuerdos más allá que un par de minutos. Después de una estadía con la pareja Yankees, Leonard los lleva a tratar pruebas de aprendizaje por condicionamiento y a comprobar si podría o no volver a retener memorias. La historia de Sammy Yankees, en palabras del propio Leonard, me ayuda a entender mi propia situación, aunque también recuerda esta historia con remordimiento, con una especie de justicia poética. Él no lo creyó a Sammy ni a su esposa, justo como ahora tiene dificultades para que le crean a él. Durante la escena, la esposa de Sammy es motivada por las palabras de Leonard a seguir intentando el condicionamiento con su esposo, las inyecciones de insulina a cierta hora del día, repitiendo este proceso hasta terminar con una dosis fatal que dejaría en coma a la esposa de Sammy. Leonard comprende que lo único que buscaban era entender que el viejo Sammy no podría volver. I was wrong about Sammy, and I was wrong about his wife. She wasn't interested in the money. She just needed to understand his problem. His brain didn't respond to conditioning, but he wasn't a con man. You know, when she looked into his eyes, she thought he could be the same person. When I looked into his eyes, I thought I saw recognition. Now I know you fake it. If you think you're supposed to recognize somebody, you just pretend to. You bluff it to get a pat on the head from the doctors. You bluff it to seem less of a freak. Para el desenlace, se ha revelado un dato crucial que levanta aún más interrogantes. ¿Es Leonard en realidad Sammy Yankees y ha confundido sus historias? ¿En qué narrador es en quien debemos confiar? La narrativa nos hace dudar de los personajes e incluso de nosotros mismos, pues justo cuando tenemos trazada una línea argumental, los personajes desmienten nuestro conocimiento. ¿Cómo podríamos confiar en alguien sin memoria y en un policía corrupto? Sammy Yankees es el reflejo con el que Leonard se identifica. Todos necesitamos espejos para recordarnos quiénes somos. Y esto se ve demostrado justo cuando, por una fracción de tiempo, podemos ver a Leonard en el lugar de Sammy. Esto no quiere decir que Leonard es Sammy, sino que son una imagen paralela. En ese momento, Leonard nos cuenta cómo es que Sammy fingía reconocer a las personas para parecer cuerdo, creando su propia realidad falsa. Así como Leonard parece buscar su propia historia al reescribir algunas notas y buscar de nuevo a John G. cuando Teddy le cuenta que lo estuvo utilizando. El contar la historia de Sammy progresivamente durante toda la película refuerza una evolución en la narrativa, contando una historia desde la perspectiva de su protagonista. La constante mirada que se aprecia sobre Sammy es utilizada para proyectar el mensaje temático que Nolan logra imprimir. La debilidad del individuo se ve subyugada por la opresión de aquellos que lo rodean.
Así como Leonard y Sammy luchan por conseguir con sus actividades, batallando sin tener verdadera idea de por qué hacen las cosas. La misma esposa de Sammy, que le miente a su marido para intentar conseguir que retenga memorias, solamente logrando su propia muerte sin Sammy tener conciencia de lo que hacía. Las influencias de Teddy al querer extorsionar a un traficante por dinero, y Natalie, usándolo para protegerla del jefe de su novio. Ambos intentan seguir con sus vidas, pero es su falta de memoria lo que los obstaculiza y permite a los demás influir en las vidas de ambos. Who is this?